Continuamos entonces con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a concluir los capítulos 2 y 3 enseñando una perspectiva más de cómo se interpretan estos capítulos. Está la clásica, que es la que se enseña más comúnmente en las iglesias, y es: cada iglesia es como un prototipo, un arquetipo de todas las iglesias a lo largo de la historia. Toda iglesia puede identificarse al leer estos dos capítulos y decir: somos estas, esto es lo que nos mantiene alejados de Dios, o estamos muy bien, o estamos mal, qué tenemos que hacer para mejorar. Lo que he tratado de hacer en los videos anteriores, que es este tema de victoria y conquista, que también se puede ver bajo la perspectiva de cosas con las que lucha la iglesia, problemas que la iglesia universal y enemigos que la iglesia universal enfrenta constantemente a lo largo de toda la era de la iglesia, y cómo eso se nos aplica a nosotros como la iglesia victoriosa, la iglesia de Cristo, del Mesías victorioso. Ese fue el acercamiento de estos últimos videos de Apocalipsis. Ahora vamos a ver el último, y es ver estas 7 iglesias como 7 edades. Este acercamiento se ve más que todo, sino exclusivamente, en la perspectiva historicista, y en segundo lugar en la futurista, en algunos futuristas que intentan conectar un poco más su idea futurista del libro con los capítulos 2 y 3, ya que el ver esto como arquetipos realmente no nos une muy bien capítulo 1 con capítulo 2 y 3, y mucho menos con el resto del libro. Entonces, una forma de ser más coherente para algunos futuristas es seguir este modelo, que inicialmente es historicista pero que se puede aplicar futuristamente, y lo veremos cuando lleguemos a la conclusión con la iglesia de la Odisea, porque siguiendo este modelo no hay ninguna otra conclusión, sino el tiempo ya está aquí. Estamos en la última edad de esta era de la iglesia. No puede haber otra cosa después de nosotros. Nosotros somos la última edad, la última época, y ya después de nosotros solo queda la segunda venida y lo que sería en la perspectiva historicista y en la futurista, capítulos 4 al 22, el resto del libro de Apocalipsis. Entonces, eso es lo que vamos a ver. 7 edades son las 7 iglesias. Empezamos entonces, número 1, por Éfeso. Leemos de nuevo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro en su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le haré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, ¿qué dicen los que interpretan esto como la primera edad? Que esto es la iglesia post-apostólica, pero la iglesia primitiva aún así. Estamos hablando acá de desde la muerte del último apóstol, o probablemente desde la última vida del último apóstol, si contamos que Juan es el que está escribiendo esto, hasta la siguiente edad. Esto es Éfeso. ¿Qué caracteriza a Éfeso? Dos cosas principalmente: su perseverancia y su batalla por el evangelio, o podemos decir su batalla por la sana doctrina.
doctrina, que lo vemos en Jesús conoce sus obras, que no soportan a los malos y que han puesto a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha sellado mentiroso. Tienes perseverancia y sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces hay cierta persecución acá también, que si miramos históricamente tiene sentido. Estos son los inicios de la persecución romana, más fuerte, por así decirlo. Unos dirían que es debatible, otros no, pero por así decirlo, acá hay persecución, cierta persecución, y aún así la iglesia sigue, ha permanecido. Tienen esta batalla por la sana doctrina, han aprendido los apóstoles, tienen la palabra de Dios, ya sea el Antiguo Testamento o partes del Nuevo Testamento. Y eso es algo que caracteriza a esa iglesia en esta época. Estamos hablando de, digamos, del 70 en adelante hasta el 100, 110 después de Cristo. Podríamos poner esta época. Si uno lee un historicista o un futurista, van a poner diferentes fechas a lo largo del libro, entonces no hay mucho acuerdo entre todos. Pero sí podemos decir que por lo menos esta es la era, finales de la era apostólica y la iglesia postapostólica. ¿Qué se caracteriza a ellos también? Pues que están empezando a perder su primer amor, ¿no? Entonces esto es lo que nos dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y todavía hay un llamado al arrepentimiento, ¿no? Entonces por eso podemos decir, están empezando a perder, aunque Juan podría estar poniéndolo acá en términos más de entendiendo la edad por completo y que finalmente esa es la conclusión final. Puede ser, puede que no, pero están perdiendo ese amor por Cristo que estaba al principio de la iglesia, que era lo que se lee en el libro de Hechos, ¿no? Que todo es increíble y todo es prácticamente idealista, como era la iglesia, y por eso mucha gente que sigue estudiando el libro de Hechos y los periodos de la historia siempre creen que volver a ese tipo de modelo es lo ideal, ¿no? Que la iglesia primitiva es el ejemplo a seguir. Pero esto es lo que caracteriza a la iglesia de Éfeso, o sea, a la iglesia postapostólica. Luego pasamos entonces a la iglesia de Esmirna. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces, si esto es los finales de la iglesia apostólica, la iglesia postapostólica, podemos decir entonces que la iglesia de Esmirna es la época o la era de la persecución. ¿Qué caracteriza entonces a la segunda época? Persecución romana. Más que todo, ¿no? Y pues acá es donde muchos de los historicistas, siguiendo un modelo de una fecha un poco más tardía, dirían: acá es donde empezamos a ver la persecución más fuerte de la iglesia. Estos son los finales de Juan, esto es Juan exiliado, esto es después de Juan exiliado en Patmos y todas esas grandes persecuciones romanas que podemos decir del finales de los 90, pues 98, 110, hasta el 313 con Constantino y el edicto de Milán. Que, aunque no hace el cristianismo la religión del imperio, sí lo hace una religión lícita.
Y si bien la persecución en este periodo, que es la iglesia de Esmirna, tiene diferentes matices, hay persecución más aguda, hay persecución más calmada, podríamos decirlo, hay ciertos esfuerzos por los emperadores de perseguir pasivamente, otros de perseguir activamente, eso hay de todo. Entonces estamos hablando que más o menos de Trajano a Constantino es este periodo. ¿Qué lo caracteriza? Tribulación. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, entonces esta es la época en la que la iglesia tiene menos recursos económicos, materialmente hablando, aunque su riqueza espiritual permanece. Acá podría variarse la interpretación de lo que estos judíos que dicen serlo y no lo son es, porque después de todo estamos hablando más de una persecución romana que una judía, pero es algo que ellos cuentan y explican de diferentes formas, los que siguen este modelo. Y está en medio de este gran periodo de persecución, la iglesia de Esmirna tiene esta consuelo, ¿no? No hay una advertencia de voy a quitar el candelabro como lo hay en la iglesia de Éfeso. Está entonces esta persecución tiene un periodo limitado, un periodo establecido. Y acá dice por 10 días, que interpretado en este modelo serían entonces estos 200 y pico de años, dependiendo de cómo lo contemos. Y dice, yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, se fiel hasta la muerte. Entonces acá está todo el tema de todos los mártires que ocurrieron en este momento y sus historias que con el tiempo obviamente empezaron a ser decoradas y llenas de leyendas y de milagros y de mitos, pero que originalmente fueron testimonios reales de cristianos que dieron su vida por el Señor. Y esta es la recompensa, ¿no? Entonces no se preocupen, ustedes sigan fieles, que cuando pase esta época, o mejor dicho, el que triunfe en esta época, pues no va a sufrir el daño de la muerte segunda. Entonces, si bien van a morir, y muchos van a morir en ese periodo, otros van a sufrir de pobreza, de diferente persecución, y especialmente ese concepto de la tribulación, ¿no? Si queremos poner uno de los periodos donde podemos utilizar este término tribulación, este es el momento de la gran persecución cristiana. Cuando muchos historiadores cristianos o seculares hablan de este periodo, es como el periodo de mayor persecución cristiana. Lo que es debatible si intentamos definir persecución por la magnitud del imperio, por cómo eran las cosas, por los rangos poblacionales, pero hoy en día y a lo largo de toda la historia no ha acabado la persecución. Sin embargo, pues esta es la segunda época, entonces pasamos de la iglesia postapostólica a la persecución romana, y de la persecución romana, es decir, de Esmirna, pasamos a Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo? Es de Constantino y el edicto de Milán hasta, podríamos decir acá, la Edad Media, que es un periodo bastante largo. Entonces voy a poner acá Edad Media temprana, porque la Edad Media es un periodo muy largo de tiempo. Entonces tenemos acá en 303 el edicto de Milán, fin de la persecución activa imperial romana sobre el cristianismo. Y eso, toda persona que ha estudiado la historia de la iglesia sabe que tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas. Dividió a la iglesia, no solo en cuestiones doctrinales trinitarias como es el arrianismo y ¿cómo se llama? La fe nicéana o la fe trinitaria bíblica, que es para mí un título más apropiado, la fe trinitaria bíblica. No solo eso, sino también al acabar la persecución, Constantino no simplemente hace
cristianismo una religión lícita, tampoco la hace la religión del imperio, pero sí le da muchos recursos económicos. Entonces, si acá hablamos de que en Esmirna tenemos persecución y una pobreza material que caracteriza a la iglesia, mientras hay riqueza espiritual, acá tenemos todo lo contrario. Tenemos una iglesia próspera materialmente y eso causa divisiones en muchos aspectos. Los puestos religiosos, los puestos de los obispos y de los ministros cristianos se vuelven un esquema de poder político desde tan temprano. No hay que ir a la Edad Media, sino acá ya en el 313 y con el pasar del tiempo, con todos estos recursos, se empieza a generar un interés monetario, político, más que religioso en el obispado. Por algunas personas, por otras no tanto. Se empiezan a hacer las grandes iglesias, las basílicas, como les decimos hoy en día, con toda esa riqueza. Y por eso tenemos entonces un periodo que se podría decir es el periodo de apostasía moral y religiosa. Y como ya les he enseñado anteriormente en el curso, si igualamos apostasía como divorcio, tenemos entonces matrimonio con el mundo. Entonces, ¿qué sucede en este periodo? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces acá tenemos tanto religioso, ¿sí?, siguen la doctrina de Balaam, como moral, no enseñaba a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, en esta perspectiva vemos que la iglesia, con esta nueva riqueza material y con esta nueva prosperidad, después de un periodo de persecución, y el periodo de persecución antes de Constantino es el más fuerte y el más duro para la iglesia, viene esta prosperidad, pues obviamente cambia todo. ¿Y qué pasa? Que con esta prosperidad la iglesia, en vez de ser rica espiritualmente como era acá, hace todo lo contrario, podemos decir, se prostituye moralmente y religiosamente. Entonces, tanto la liturgia, el culto y la oración a Dios son corrompidas doctrinalmente, y la moralidad, la forma en la que los cristianos viven, ya no se caracteriza por una fidelidad a Dios, sino todo lo contrario. Representándolo judíamente, es lo peor que puede existir, es comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, que tiene esta connotación de adulterio, inmoralidad sexual, ya sea espiritual o literalmente física. En ambos aspectos acá tenemos entonces este resumen. ¿Qué pasa? Que la iglesia pasa de empezar a perder a su primer amor, a pasar por un periodo de persecución donde podemos decir se aferran mucho a Jesús, a su rey, a Dios, y son fieles hasta la muerte. Y en Constantino tenemos todo lo contrario. Post-Constantino. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas, siguen corrompiéndose y su doctrina está corrupta de muchas fuentes. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti primero y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grababa en la piedrecita un nombre nuevo, el cual no conoce nadie sino aquel que recibe. Entonces, acá en medio de esta época de apostasía está la promesa de los que se mantengan fieles, que hay, y esto es una esperanza bajo esta perspectiva también,
incluso en una era de corrupción o los principios de una gran corrupción cristiana, todavía hay esperanza de que haya algunos fieles. Entonces podemos decir que si acá hay riqueza espiritual, acá hay pobreza espiritual. Pero al mismo tiempo hay esperanza. Y esto se ve en los movimientos que responden a esta corrupción eclesial, tanto monásticos como no monásticos, porque el monasticismo, aunque soberanamente usado por Dios, fue usado para muchas cosas buenas, como conservar la palabra de Dios, la transcripción del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, eh, pues se volvió con el tiempo una cosa gnóstica, ascética, mística, y vemos en el monasticismo un retorno a muchas prácticas místicas no cristianas combinadas con el cristianismo que le han hecho mucho daño a la iglesia a lo largo de las épocas. Incluso hoy en día, hoy todavía hay monasticismo místico. eh, los místicos van a influenciar a grandes teólogos, especialmente en el medioevo. Muchas prácticas místicas de teólogos españoles, franceses. Tomás de Aquino es muy influenciado por el misticismo monástico. Pero entonces acá ya tenemos las tres primeras eras de la iglesia. ¿Qué vemos acá? Una transición de, si queremos decir, antes de Éfeso, una fidelidad completa a Dios, o esto es lo que este modelo pretende eh, plantear, ¿no? Tenemos fidelidad, tenemos una pequeña decadencia, tenemos una gran era de luz, aunque hay persecución, pero en medio de todo eso hay luz espiritual, y pasamos de eso a una decadencia mayor que la anterior de Éfeso. Y eso es lo que vemos entonces en este flujo histórico de las 7 iglesias. Es algo que, si uno lee los comentaristas de esta perspectiva, es mucho más detallado. Hay muchas fechas, muestran muchos hechos históricos que hacen ver esto. Esto es simplemente una presentación a gran escala que busca mantener fidelidad a esos intérpretes y solo mantener los puntos principales, porque si no, nos demoramos mucho pasando por esto. Y es más, mostrar este modelo existe y es usado por varios intérpretes, muchos muy buenos, de diferentes escuelas, principalmente historicistas y futuristas, y que, si bien para muchos no encajan completamente y hay mucha discrepancia entre qué fecha empieza y en qué fecha termina, es una posibilidad interpretativa válida. Si bien para muchos no es la mejor, pues aún así es una opción válida. Seguimos entonces. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo que vimos arriba. Entonces aquí ya empiezan a hacerse conexiones. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces,
¿Qué es este periodo? Este es el periodo más largo de la historia de la iglesia. Cuando hablamos entonces de Tiatira, hablamos de la iglesia medieval. Todo el periodo desde, digamos, siglo VI hasta la Reforma en el siglo XVI es la iglesia Tiatira. Entonces, ¿qué caracteriza esta iglesia? Que continúan en estas prácticas, esta corrupción que empezó post paz cristiana, al menos de la persecución romana, post edicto de Milán de Constantino, y que empieza en una decadencia, ¿no? Un periodo de corrupción, de diferentes prácticas, pero en medio del cual todavía hay cristianos fieles que siguen el camino de Dios, que enseñan la palabra de Dios fielmente. Tenemos grandes maestros de esa época, no podemos simplemente negarlos. Tenemos a Atanasio, tenemos muchos otros en este periodo que tienen mucho de lo que podemos aprender, si bien hay mucha corrupción. Lo mismo pasa con el medioevo. En esta perspectiva tenemos que asumir entonces que las cosas que caracterizan al medioevo son la misma corrupción moral, la misma corrupción moral y religiosa. Corrupción religiosa. Esto continuando la tradición de la iglesia anterior, de la iglesia de Pérgamo. No podemos entonces decir que esto empieza acá, sino que es algo que viene de atrás. Y si estamos haciendo el flujo entre las iglesias, entonces la iglesia viene de muy bien a más o menos, a bien, a mal, a peor. Y eso es, en este concepto, lo que es. La iglesia medieval, el periodo de la Edad Media, es un periodo de oscuridad. Por eso se le llama la Edad Oscura. No solo porque eran totalmente religiosos desde una perspectiva secular y no avanzaban la ciencia y no salían de su mentalidad religiosa porque no habían visto el poder de la razón y la autonomía de la religión, etcétera, etcétera, sino porque acá es donde vemos en mucho más detalle la corrupción en lo que se volverá la misa, los sacramentos, el poder papal, la corrupción papal, la pornocracia, las cruzadas. O sea, acá tenemos muchas cosas negativas. Y podemos decir entonces que continuando ahora, Jezabel como esta gran representación de lo que podríamos llamar a lo largo de el libro de Apocalipsis, la ramera o la gran ramera, es este símbolo de una mujer inmoral que hace que las naciones vean de su inmoralidad, ¿no? Entonces acá en este modelo tenemos en la Edad Media el periodo donde se empieza a desarrollar esta idea y eventualmente vamos a ver desde la perspectiva historicista, cuando entremos más en detalle, que la gran ramera es Roma. Y que cuando hablamos del anticristo hablamos del papa, hay un montón de cosas que vienen de este periodo medieval. Entonces en este periodo empezamos a ver muchos símbolos que nos ayudan a interpretar el resto del libro. ¿Sí? Porque acá es donde se empieza a generar todo este poder. Mis siervos enseña y seduce para que cometan actos inmorales. Y entonces acá estamos hablando aquí de nuevo de lo mismo que vimos anteriormente: corrupción moral, corrupción religiosa. Y está acá la promesa entonces de juicio, ¿no? Todos los que siguen su camino y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Los que cometen adulterio con ellas los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces vienen como promesas de las personas que sigan este camino, que se genera anteriormente pero que se refleja y se desarrolla.
en el medioevo que Dios va a juzgar y que toda esta corrupción moral y que toda esta corrupción religiosa y toda esta blasfemia y todo este periodo donde se desarrollan todas estas prácticas inmorales, no solo en obediencia a los 10 mandamientos, sino también en corrupción religiosa, eh, abuso sacramental, todo el tema de las indulgencias que se desarrolla, el purgatorio, o sea, tantas cosas religiosas y morales que están en este periodo, eh, de, que está encima de todo marcado por un modelo político como es el modelo feudal, después de la caída de Roma y el fin de la paz romana. Hay muchas cosas acá que uno puede ver en asociación con este periodo. Sin embargo, algo que rescatar de la época medieval, y acá es donde vemos que la edad oscura no es siempre edad oscura y hay esperanza. Hay esperanza real porque a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Entonces acá dice, en medio de este periodo de gran corrupción moral y religiosa, que para muchos es el peor periodo de la historia de la iglesia, pues hay esperanza porque hay fieles incluso en este periodo. Fieles que guardan toda la verdadera doctrina, podemos decir acá la ortodoxia, y con ello la ortopraxia o la ética, ¿no? Y que en medio de todo eso Jesús, el rey de su pueblo, no va a cargar más a su pueblo, sino les dice a ustedes, esto que ya tienen, reténganlo hasta que yo venga. Sigan siendo fieles y acá vamos a ver muchas figuras conocidas como Godescalco de Orbéis, Agustín, Anselmo, Lombardo, en muchas otras personas de las que vamos a ver, si bien no se puede decir que tenían una doctrina perfecta, realmente no se puede decir de nadie a lo largo de la historia que tenía una doctrina o teología perfecta. Mantienen un amor, una pasión por la verdad. Leer Anselmo y su entendimiento de lo que es la Biblia, del valor que tiene la Biblia, de muchos otros padres medievales, de la lucha contra los iconodulos, los que querían poner ídolos, y la iglesia manteniéndose firme a no adorar ni venerar ídolos, imágenes o iconos de ninguna forma, que pues siguen siendo ídolos de alguna forma u otra, que tristemente por el poder imperial y por cuestiones políticas terminan siendo los perdedores en la historia y sus escritos quemados en su mayoría, pero en todo este periodo de fieles, en todo este periodo continúa el verdadero reino de Dios, incluso en medio de estructuras papales, incluso en medio del gran cismo entre la iglesia occidental y la iglesia oriental, incluso en medio de tantas doctrinas falsas y tanta corrupción, en el nombre de Cristo, matando gente en el nombre de Cristo, intentando reconquistar la Tierra Santa en el nombre de Cristo, haciendo tantas cosas desagradables a Dios moralmente, sin hablar de las prácticas de los famosos reyes y emperadores cristianos que tenían un montón de hijos ilegítimos, un montón de prácticas por agarrar el poder político, reyes y emperadores ordenando obispos, los obispos volviéndose terratenientes por todo el territorio que tenían y volviéndose seres poderosos. En medio de todo eso tenemos a los valdenses y a un montón de movimientos que podemos decir sobreviven en el medioevo, sobreviven a esta corrupción y se mantienen fieles. Para los historicistas en específico, los valdenses van a ser un grupo histórico muy importante. Ellos están muy cerca de la Reforma. Es un movimiento monástico que quería dedicarse a la predicación, que fueron rechazados por el Papa, fueron perseguidos y tuvieron que irse por allá a las montañas y se hicieron en
una comunidad por allá aislada, que luego cuando pasa la reforma se unen al movimiento reformado. Tenemos a personas como John Wycliffe, eh, tenemos a Jan Hus. Bueno, hay muchas personas en este periodo histórico que son fieles ejemplos de seguir en todo periodo del medioevo grandes nombres, sí, grandes movimientos, pero también es importante recordar que en este periodo hay personas de a pie como cualquier cristiano que se mantuvieron fieles. No estamos hablando solo de los grandes teólogos que recuerdan la historia, sino de teólogos tal vez menos importantes que no recuerdan la historia, cuyos escritos en latín están disponibles por allá en bibliotecas que nadie lee, que nadie ha investigado. Del medievo tenemos tanto escrito, o sea, absolutamente tanto que no hemos explorado ni un 10%. Entonces, si queremos hablar del medievo, hay mucho que rescatar. Hay mucho que decir, eso no estuvo bien. Pero no podemos decir y no podemos seguir llamándolo la edad oscura. Porque eso no es verdad. Si bien hay un gran periodo de corrupción y esta interpretación o este modelo interpretativo quiere hacer un énfasis en eso, porque eso es lo que dice el texto. Hay gran corrupción, hay unos buenos. Tenemos que empezar a reevaluar históricamente qué tan cierto es eso. Obviamente están atrapados en un periodo histórico, si son occidentales van a actuar de una forma y tienen una mentalidad diferente a la oriental, sobre todo con respecto a modelos eclesiales, al papado, etc. Eso es inevitable, pero eso no quiere decir que por nacer en Occidente en medio de uno ya es declarado hereje inmediatamente. No es así y no debe mantenerse así, aunque esto es lo que ellos dirían. Tiatira es el periodo de la herejía, por doquier. De ahí viene la misa, de ahí viene el sacrificio de Cristo, de ahí viene la transubstanciación, de ahí viene la cena, la experiencia mística de la cena del Señor de los Orientales, de ahí viene la teosis en Oriente, que es deificación, la deificatio, que viene del latín, y está muy presente en el gran teólogo, el gran doctor angélico Tomás de Aquino, que definitivamente son formas soteriológicas de entender los sacramentos completamente contrario a lo que enseña la Biblia y lo que se enseña ortodoxamente a lo largo de las edades. Pero esto entonces, para este modelo, es el periodo medieval. Continuamos entonces y vamos a Sardis. Sardis entonces, si Tiatira es la iglesia medieval, para los historicistas que siguen este modelo y los futuristas que siguen este modelo, cuando llegamos a Sardis, llegamos a la reforma. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Ponte vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tienes unos pocos en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si el medievo es la era de la oscuridad, la reforma en este modelo es la era de la luz. ¿Cuál es el llamado? La iglesia estaba muerta, aunque se consideraba viva. Esa es la iglesia medieval. Esta es la iglesia que viene de este periodo oscuro. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Entonces, lo poco que quedaba, que era fiel, ese es el llamado a la iglesia medieval. Y la iglesia de la iglesia finales del medioevo, que pues más que medioevo, históricamente lo podemos llamar renacentista, el periodo renacentista del Renacimiento. Está este llamado de la corrupción,
a la pureza. Y eso es lo que Sardis es. Sardis es este periodo donde pasamos de esta iglesia medieval hereje a la iglesia, y podemos poner acá católica porque eso sería lo que muchos más en el mueble de las 7 épocas dirían, a la iglesia fiel de sana doctrina, la iglesia reformada. Este es este periodo donde Jesús llama a la iglesia a que salga de ahí. Estaban a punto de morir, pero no murieron. Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué hizo la iglesia en este periodo de tiempo? Guardó las verdades bíblicas y pasó de ser hereje a ser fiel, a tener sana doctrina nueva. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis, y acá es donde vemos este pequeño movimiento que es paralelo en Suiza y en Alemania. Acá tenemos a Zwingli, o Zwinglio como le dicen en español, y acá tenemos a Lutero. Y pues todas las ramas que de ahí salen, Calvino, Ginebra, los movimientos reformados en Europa, en el resto de lo que sería Holanda, Ámsterdam, los Países Bajos, Suiza especialmente, Alemania especialmente, su recepción en Francia, que fue mezclada, ¿no? Mucha persecución, parte de los hugonotes, del gobierno francés a los hugonotes, etcétera, etcétera. Pero este es este periodo donde estos pequeños fieles, que no mancharon sus vestiduras o no han manchado sus vestiduras, andaron con ellos, con el Señor vestido de blanco, porque aún eran dignos. Y esto es lo que la iglesia en Sardis es. Aunque la mayoría de la iglesia estaba muerta en el catolicismo romano, y si queremos ser más coherentes, en la iglesia ortodoxa griega y oriental también, que rechazan la reforma. Aunque hubo un patriarca de Constantinopla que, conociendo la doctrina reformada por parte de los holandeses, Cirilo Lucaris, llega a aceptar la doctrina calvinista y la doctrina reformada, y hasta hace una confesión de fe, pues lo terminan asesinando. En este periodo es que tenemos la contrarreforma, por parte de la Iglesia Católica. Tenemos el Concilio de Trento, tenemos el nacimiento de los jesuitas como la fuerza especial papal para combatir intelectualmente a la Iglesia Reformada. En medio de la Reforma pues tenemos los luteranos, los reformados continentales, los calvinistas, tenemos el movimiento anabautista, tenemos un montón de otras corrientes que salen del movimiento reformado. Pero esto es lo que caracteriza entonces hasta a este periodo. Cuando hablamos de Sardis, entonces hablamos de la oscuridad. De la gran oscuridad pasamos a los inicios de la luz. Eso es lo que Sardis representa, eso es lo que representa la reforma. Porque la reforma, si lo analizamos históricamente, si bien tiene cosas muy positivas, también tiene cosas muy negativas. Y por eso acá está en Sardis este va y viene. La iglesia está muerta, pero hay unos vivos. Hay esperanza de que algunos todavía permanezcan y su nombre siga en el libro de la vida y sean reconocidos delante del Padre. Acá hay una transición de, si empezamos en la iglesia apostólica, pasamos de excelente, más o menos, de más o menos pasamos a mal, de mal pasamos a peor, y acá otra vez estamos como más o menos. Todavía hay cosas que pasaron en este periodo, todavía hay
Si bien reformadores fieles a la palabra, también hay reformadores eh, extremistas, hay catolicismo extremista, hay persecución entre protestantes mismos por diferentes doctrinas, especialmente lo que tiene que ver con el bautismo. Es un tema de bastante debate dentro de la comunidad protestante. Hay alianzas, pues no alianzas oficiales, pero sí persecuciones conjuntas de católicos y reformados contra anabautistas. Eso hay de todo. Entonces, si es un periodo en el que la iglesia está saliendo de la oscuridad, no es el periodo más eh, óptimo o el más brillante de la iglesia. Eh, es el principio. Y por eso pasamos de más o menos a muy bien. Y eso es lo que pasa cuando pasamos de Sardis a Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes un poco poder, has hallado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es entonces Filadelfia? Podemos ponerlo en estos términos, pero no necesariamente todos los que siguen este modelo estarían de acuerdo con ello, especialmente en cómo ven el milenio, pero podemos decir que esta es la era dorada de la iglesia. Pasamos entonces de la reforma al movimiento moderno de las misiones, que podemos fechar con William Carey en 1792, y es el periodo de la reforma hasta Carey es Sardis, y de Carey hasta nuestros días, un poquito antes, podríamos decir siglo XIX, XX, XXI, sería entonces ya la última iglesia. Entonces este periodo de aquí hasta acá del nacimiento de las misiones modernas es la iglesia de Filadelfia, es la era dorada de la iglesia. No hay ninguna advertencia, no hay ninguna amenaza por parte de Jesús a su iglesia. Hay un gran llamado a que expandan el evangelio por todo el mundo, y por eso está la puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque la iglesia no es la más poderosa, que estamos hablando de la iglesia reformada, de la iglesia protestante, que es pequeña, y aún así hoy en día es pequeña, el catolicismo sigue siendo la denominación más grande del cristianismo actual. Se expande como loco, ¿no? Vemos la expansión del protestantismo, vemos las misiones a India, vemos las misiones a China, vemos las misiones a América, especialmente América del Norte, pero también América del Sur. Vemos el movimiento de la iglesia holandesa a diferentes continentes, la iglesia reformada holandesa. Mejor dicho, vemos un periodo donde la iglesia que nace de nuevo de ese periodo de oscuridad reformada y el protestantismo se expande a las naciones. Esta es la era dorada. Acá es donde
Jesús dice, acá les dejo la puerta abierta a ustedes, mejor dicho, conquisten el mundo, que yo estoy con ustedes. Eso entonces sería Filadelfia. Pasamos finalmente entonces de Filadelfia a este periodo de nuestros días, y eso es a lo que llamamos la iglesia de la Odisea. Es decir, nuestros días mejor entendidos como los días de tibieza. Pasamos entonces de este gran periodo histórico donde la iglesia florece y se expande a las naciones y vemos iglesias abiertas en todo el mundo, misioneros yendo a China de nuevo, yendo a Japón, yendo a el sudeste asiático, yendo a América, yendo a India, mejor dicho, por todos lados, y la gente dando todo por el evangelio y los cristianos fieles a Jesús expandiendo su mensaje. Pasamos de eso entonces al periodo final de la historia de la iglesia, que se nos narra en el resto de Apocalipsis, el final de este periodo y lo que sucede cuando Jesús viene de nuevo. Es una iglesia caracterizada por ser tibia. Si la iglesia reformada vuelve a sus comienzos, vuelve a la palabra y vuelve a traer luz a una iglesia corrupta, y la iglesia de Filadelfia expande esa iglesia pura otra vez a lo largo del mundo, la iglesia de la Odisea vuelve a sus prácticas antiguas y se vuelve tibia. ¿Qué caracteriza a la Odisea? No eres ni frío ni caliente. En muchas de estas interpretaciones, pues sobre todo porque los historicistas tienden a ser un poco antiguos, hay todavía historicistas contemporáneos, pero la mayoría son antiguos, ven el frío y el calor como el fervor por la palabra de Dios. Entonces mejor ser fríos y no tener calor, y no tener el amor de Cristo, y el calor es ese amor y esa fidelidad al evangelio. Ser tibio, estar acá en la mitad, es lo peor que puede existir. No lo ven como mucho, algunos sí lo ven relacionados como con el ambiente de la Odisea, de que frío y caliente son ambos cosas buenas, pero en la mayoría podemos decir que siguen este modelo un poco más antiguo de interpretación, que caracteriza a la iglesia que no es fiel ni es infiel. Está ahí en el medio, y esta es la iglesia de hoy, toda tibia, diría el historicista, diría el futurista que sigue esto. La iglesia no es fuerte ni fiel a la palabra de Dios. Tenemos las divisiones entre fundamentalismo y liberalismo, y podríamos decir que en medio de todo eso la iglesia está llena de moderados. Esa es como una analogía que yo pongo, ¿no? Los moderados para muchos son lo peor que puede existir, porque ni son fundamentalistas ni son liberales, sino que están o a un lado o al otro, y parecen ser los que destruyen la iglesia en los ojos de muchos. Así se puede decir que la iglesia es tibia. La iglesia está llena de moderados, la iglesia está de gente que dice, sí, yo sigo a Cristo, pero o si yo creo en la palabra de Dios, pero entonces este es todo este periodo que por su tibieza luego nos lleva a decadencia moral. Y a este periodo donde volvemos a decir, después de esta era de luz, que es donde el historicista o el futurista piensa, o si queremos ser aún más, la Filadelfia es como un reflejo de la iglesia apostólica inicial. ¿Qué quiere decir acá entonces? Que el regreso de Jesús es inminente, porque ya estamos en la última época, la séptima época, ya se completó la era de la iglesia. Ya una vez acabó la Odisea, llega Jesús, y por eso después del capítulo 3 está el capítulo 4 y toda la narración de qué pasa cuando Jesús vuelva. Acá es inminente.